Escuelita de Colonia Italiana número 51, Horacio Quiroga, frutos trascendentes de su siembra y apuntes de época. Como homenaje a los 100 años de la Escuela de Colonia Italiana, a quienes donaron el terreno, a los gringos inmigrantes italianos que la construyeron, a quienes colaboraron a través de los años, a los maestros que enseñaron en ella, a uno de sus primeros alumnos que dejó como testimonio de su vida valores morales y realizaciones trascendentes que hoy están presentes en la actividad gremial y económica de la región. También a sus ex alumnos guitarreros y cantores que con letras y música inspirados en su tierra y en su gente trascendieron las fronteras de la región. Refiriéndose a su escuelita de Colonia Italiana, su ex alumno Silvio Vittorio Tomasi expresó en el diario El Argentino el 28 de diciembre de 1955 estos conceptos. Me cabe el orgullo de haber cursado solamente el tercer grado en una humilde escuelita de campaña, hecha de paja y tierra, en aquellos hermosos pagos de Colonia Italiana de la cual conservo tan gratos recuerdos de mi infancia. A 2 leguas de distancia, besándonos los pies en las heladas del invierno, con las alpargatas en mano y buscando la senda por los campos para recibir pan de inteligencia y de espíritu, pueden atestiguarlo mis compañeros y compañeras colegialas de aquel entonces, cuyas familias, criadas en un hogar cristiano, las respetó y las voceró por haber hincado la reja en la tierra. Silvio Vittorio Tomasi, ex alumno chacarero y líder del movimiento agrario y cooperativo de Urdinarrain y de la región. Para valorar el esfuerzo y las realizaciones de nuestros pioneros para poblar y colonizar estas tierras, debemos imaginar la época en que vivieron y los medios que disponían en la vida entonces. El recordar, tener presente y memorizar estas situaciones compromete nuestra mejor atención para aquellos incansables visionarios, dignos acreedores del mejor de los homenajes, más meritorio por sus limitaciones económicas, sociales y culturales que supieron vencer y que es necesario revalorizar y abrevar de sus ejemplos de vida, actitudes y valores para poder reposicionar a nuestro país en el lugar de privilegio que nunca debió perder en el concierto de las mejores naciones del mundo. La historia que hoy le proponemos se remonta aproximadamente 100 años atrás. Era la Argentina de la inmigración de origen europeo, la Argentina que con arados, segadoras y trilladoras de vapor traccionadas a caballo sembraban más hectáreas de trigo que la última campaña agrícola, con cosechas transportadas en carros que con mucho trabajo y sudor de sus productores ubicaba a nuestra Argentina como la 6ª economía más importante del mundo, como un país pujante y potente, un país deseado para trabajar y prosperar. Era la Argentina del esfuerzo y del trabajo, la Argentina no del decir, sino la Argentina del hacer. Un despertar de la Argentina donde las cercanías de las nuevas estaciones ferroviarias comenzaban a formarse colonias que dieron origen a poblados transformados en las prósperas ciudades de hoy. Esos inmigrantes y los hijos de su primera generación concretaron las bases fundacionales de pueblos, instituciones, organizaciones sociales, culturales, educativas, gremiales, deportivas, desarrollando su vida en el campo y alternando en los pequeños pueblos para que junto a las estaciones de trenes empezaban a poblarse y crecer. La educación oficial solo brindaba a la escuela primaria rural hasta 3er grado. Había pocos caminos y muchos senderos para los medios en que se desplazaban en ese momento. Caballos, sulky, carros o a pie. El automóvil no existía, no había luz eléctrica. El alumbrado hogareño eran los candiles, lámparas o sol de noche querosén. El fogón o la cocina a leña daban el calor para cocinar. No había ni refrigeración ni calefacción. El teléfono, la radio, la televisión, nada de los medios de confort y de comunicación que hoy conocemos existía. El único medio de comunicación a distancia era la correspondencia epistolar y las radios a batería escuchadas solo en momentos a la noche por la familia en pleno. La sociedad de consumo estaba en pañales. Lo descartable no se imponía a lo perdurable. La ropa se confeccionaba en casa comprando generalmente telas a vendedoras ambulantes que circulaban a pie, llamados turcos. A la ropa rota o gastada se la remendaba para que durara más.
A los zapatos y botas de cuero se les ponían media suela para estirar su vida útil. Los alimentos consumidos eran producidos por la familia, fundamentalmente con la huerta o quinta familiar, siempre con presencia importante de árboles frutales para hacer dulces caseros. Solo se consumían alimentos frescos. Los alimentos industrializados con conservantes y los congelados no existían. Aves y cerdos nunca faltaban. Los medicamentos de la época eran remedios caseros y consultar a un médico, siendo pocos y muy distantes, una excepción. Los jóvenes, después de cursar los primeros grados, iban a trabajar a las tareas rurales. Uno de esos jóvenes, quien vivió y creció en ese medio, fue don Silvio Vittorio Tomasi. Nació el 15 de noviembre de 1908 en Colonia Italiana. Fue el sexto de los 15 hijos que tuvo el matrimonio compuesto por Juan Bautista Tomasi y Pascuala Cesini, quien después de contraer matrimonio en Gualeguay trabajaron como arrendatarios en los campos de Morán, zona de Cuchilla Redonda, hasta que en el año 1902 compran al mismo señor Morán en Colonia Italiana una fracción de campo. Para trasladar familia y enseres, la travesía parte en caminos sin consolidar, en senderos y a campo traviesa. Tuvieron que viajar en carros tirados por caballo. En el nuevo lugar hicieron desde los ladrillos hasta las viviendas donde se asentaron 4 de los hermanos Tomasi con sus respectivas familias. Allí nacieron y criaron bajo el mismo techo 40 niños. Las 4 familias cocinaban en común, comían en la misma mesa, compartían y vivían bajo un mismo techo. Los Tomasi hicieron lo que cualquier familia de inmigrantes campesinos hizo para colonizar estas tierras vírgenes: desmontar a mano cuando era necesario, arar, sembrar y cosechar con implementos tirados por caballos, hacer huerta, crear animales y aves para proveerse y para la venta. La nueva tierra los transformó de pobres campesinos europeos que tenían generalmente una sola vaca, una oveja y cultivaban un pequeño terreno en suelos pedregosos de montaña, a convertirse en los nuevos chacareros argentinos, que con llanuras fértiles creaban muchas cabezas de ganado, cultivaban gran cantidad de hectáreas, le dieron categoría de productores y que les permitió comercializar su producción, generando en muchos casos rentas desconocidas por esas actividades en sus tierras de origen. La aventura de buscar y conquistar a más de 12.000 kilómetros de su tierra natal una nueva y mejor vida para ellos y para sus hijos hacía que estos inmigrantes consolidaran fuertemente sus tradiciones y valores. Todas las noches en familia se rezaba el rosario para pedir y agradecer a Dios los favores recibidos. Un rasgo propio de esta época fundacional era que las nuevas colonias que se iban formando se agrupaban por nacionalidades. Vale decir que en ese lugar solo vivieron muchas familias italianas venidas de la provincia de Verona. Hablaban en su idioma natal y los valores que transmitieron a sus hijos fueron la familia, la religión, el trabajo y la educación. Con el fin de que sus hijos aprendan el idioma español y reciban instrucción escolar, construyeron en 1914 una escuelita de barro y paja en Colonia Italiana, a la que asistía Silvio Vittorio, con sus hermanos, primos y niños de la colonia. Para llegar debían caminar 2 leguas todos los días, descalzos y con las alpargatas en mano para no gastarlas, solo usarlas en la escuela. Era el precio que debían pagar para poder aprender a leer y escribir. Después de la escuela, a trabajar al campo. Esta fue la vida que mamó en su niñez don Silvio Vittorio, hasta que en el año 1922 su padre, Juan Bautista, compra un campo que dividieron con sus hermanos Luis y Domingo, en las inmediaciones de Estación Faustino Parera, donde se trasladan. Ahí la gran familia Tomasi y de los 40 hermanos primos se divide. Siendo joven, Silvio Vittorio sentía gran atracción por la lectura. Eso lo lleva a fundar, con esfuerzo propio y el de sus amigos, una biblioteca pública en la Estación Faustino Parera, para poder cultivar intelectualmente a la juventud chacarera. La única forma de hacerlo era leyendo y aprendiendo por medio del esfuerzo personal. En las largas noches de invierno y a la luz del candil, al decir de don Silvio Vittorio, que concurría invariablemente a caballo. La ola migratoria creciente, campesinos transformados en chacareros, el sistema de aparcerías con resultados económicos leoninos, descendientes de colonizadores y criollos con grandes extensiones de tierras rurales ociosas, crueles desalojos sin trámites judiciales,
campesinos sedientos de poseer un pedazo de tierra para trabajar, producir, vivir dignamente y criar a sus hijos, generan revueltas agrarias que culminan en el año 1912 con el Grito de Alcorta, determinando el hecho de fundación de 1915 en la ciudad de Rosario de la Federación Agraria Argentina, entidad gremial nacida para representar los intereses de los pequeños y medianos chacareros. A los 25 años de edad, don Silvio Victorio promovió en 1933 en la estación Faustino Parera, con el aval de la Federación Agraria Argentina, una gran concentración de aproximadamente 1.500 productores, con la presencia del presidente de la misma, don Esteban Piacenza. La elección de esta localidad no fue casual, fue la consecuencia como aval del reconocimiento por la acción gremial agropecuaria que pese a su juventud promocionaba Silvio Victorio Tomasi, quien prácticamente identificó a todo Entre Ríos. Este histórico acontecimiento irritó al gobierno nacional del presidente Agustín Justo, que ordenó detener y confinar en la prisión de Gualeguaychú al líder agrario. Este hecho impactó fuertemente y marcó su vida. Don Silvio Victorio consideró a don Esteban Piacenza como su maestro. Compartió ideas, ideales, momentos, charlas, reuniones, muchas tribunas en lugares urbanos y rurales del país. La inquietud gremial agraria planteaba una baja en los arrendamientos, tasas de interés razonables, costo de insumos, fletes y precios justos para los granos producidos y como premisa fundamental el acceso a los pequeños y medianos chacareros a la propiedad de la tierra. Era la época en que los estancieros terratenientes desalojaban a los chacareros a parceros con sus familias, enseres, maquinarias y animales muchas veces a la calle. No existía todavía legislación que regule la relación entre propietarios de la tierra y arrendatarios colonos. Desde entonces, don Silvio Victorio dedicó su vida y sus mejores esfuerzos a la causa del gremialismo agrario y cooperativo. Comenzó en soledad, con ilusiones, ideas e ideales, movilizándose en su chatita Ford A su exclusivo costo y a tiempo completo. Recorrió durante años y años chacras y chacareros para predicarles, crearles inquietudes, hacerles comprender y motorizar las mismas. Su primera actividad gremial formal fue actuar como representante de agricultores federados argentinos y por fin, el 2 de abril de 1939 concreta un hecho trascendente, la creación de la filial Urdinarrain de la Federación Agraria Argentina, siendo él su primer presidente y acompañado en la primera comisión por don David Schimb, don Guillermo Fracaroli, don Luis Ruano, don Ángel Bruti, don Christian Fritzler, don Luis Pioli, don Jorge Sidner, don Pedro Lagiard, don Victorio Gandini, don Jorge Michel y don Juan Bautista Spiazzi. Hay que destacar que don Silvio Victorio fue la persona que empezó a galvanizar vínculos y relaciones entre los inmigrantes de distintas nacionalidades afincados en nuestra zona para que interactúen con objetivos comunes. Hasta entonces, el accionar de las colonias alemanas, rusas, italianas, judías o de otros orígenes no tenían entre sí relaciones sociales, gremiales o comunitarias, ya que donde estaban establecidos y por lo precario de los medios de comunicación tenían sus respectivas aldeas, colonias, hablaban sus idiomas de origen, profesaban su religión, tenían sus iglesias, se casaban solo entre miembros de su colectividad, tenían sus escuelas, sus almacenes de ramos generales, sus comidas típicas, costumbres. La Federación Agraria Argentina primero y después la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain fueron las primeras organizaciones del medio donde aparecen colonos inmigrantes de distintas nacionalidades o sus hijos unidos por causas de interés común gremiales económicas. Esto fue gracias al accionar de don Silvio Victorio, que visionó la importancia de las instituciones intermedias como instrumento para fomentar el logro del bien común. Fue la primera persona invitada especialmente a compartir casamientos y acontecimientos familiares sociales alemanes rusos de la zona, por la alta estima que gozaba entre ellos. El crisol reflejado en la interacción familiar, social, educativa, cultural, religiosa, económica, formado por descendientes de inmigrantes de distintas nacionalidades, que muestra el Urdinarrain de hoy,
era desconocido entonces, y las dos instituciones mencionadas fueron las primeras que comenzaron a consolidar este crisol humano de distintos orígenes que exhibe hoy nuestra región. La crisis económica de 1929 había dejado secuelas profundas, que hizo comprender que solo asociándose podían lograr mayores beneficios para todos. Pero la acción gremial para concretar frutos necesitaba de una organización comercial estructurada que, comprando insumos y comercializando su producción, plasmaran esos objetivos en una mayor justicia económica para el pequeño y mediano productor. En el año 1935, mediante un crédito hipotecario junto a sus hermanos Máximo y Adolfo, compran una fracción de campo que su viuda, Adela, terminó de pagar después de su fallecimiento. Hasta hoy, su familia conserva dicho campo, primero llamado La Juanita y hoy La Adela. En 1944 contrae matrimonio con María Adela Colombini, que felizmente hoy vive, fiel compañera de su vida, de su hogar, de su trabajo, de sus alegrías, de sus pesares. De ese matrimonio nacieron 3 hijos: Adela Margarita, alias Loli, Silvio Miguel y Juan Jorge. Sin más capital que una ilusión, pero con ideas claras y precisas, con trabajo duro y permanente, fe inquebrantable y muchos deseos de seguir sumando voluntades, el 10 de octubre de 1947, don Silvio Victorio Tomasi, con el acompañamiento de un grupo de 30 chacareros de la zona, en una asamblea realizada en el local de la Federación Agraria Argentina Urdinarrain, fundan la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain Limitada. Fue su primer presidente don Florentino Morali. Lo acompañaron en la primera comisión directiva don Emilio Cecchini, don Máximo José Tomasi, don Juan Sturfritzler, don Jorge Sidner, Juan Bautista Tomasi, don Ángel Bruti, don Ricardo Tomasi, don Alfonso Cecchini, don Roque Pese, don Francisco Mileo, don José María Mimbacas, don Olivier Ledri, luego Agustín Ferrer y posteriormente Luis María Charadía fueron los presidentes del Consejo de Administración de la cooperativa que lo acompañaron en su gestión. Funcionó primero en el inmueble donde era lo del Negro Legaria, para trasladarse posteriormente a un local alquilado al señor Olveira, esquinas de las calles Podestá y Moreno, haciendo cruz con la casa de la familia Simonetti, y luego ubicarse definitivamente en el lugar actual, alquilado y después adquirido por la cooperativa, donde los asociados comenzaron a cristalizar sus aspiraciones de comprar mercaderías y vender su producción por medio de la cooperativa, que a su vez estaba asociada a una gran entidad de segundo grado, FACA, Federación Argentina de Cooperativas Agrarias. Mentor, promotor fundador y primer gerente de la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain Limitada, don Silvio Victorio Tomasi debió imaginar, armar y gestionar todo el entramado y poner en funcionamiento dicha organización, nacida sin más capital que ideas e ideales, desde la fundación de la filial de la Federación Agraria en 1935 hasta su fallecimiento en 1956. Primero su chatita Forá y luego su auto Ford estuvieron desinteresadamente y gratuitamente al servicio permanente, primero del gremialismo y luego del cooperativismo. Era la época donde la dirigencia gremial ponía su tiempo y sus bienes gratuitamente al servicio para enriquecer la causa y no para enriquecerse de ella. Ya en esta época, los medios de transporte y producción cambiaron. Los ulquis y carros iban dando paso lentamente al uso del automóvil. Los arados a discos tirados a caballo dieron lugar a tractores con ruedas de hierro. Aparecieron las corta y trilla, tiradas primero por caballos y luego por tractores. Esto para el trigo y el lino. Las bolsas de alpillera de yute llenadas de grano en las trilladoras eran cosidas para cerrarlas una a una por operarios a los que se llamaban bolseros, y juntando 3 o 4 eran descartadas mecánicamente al rastrojo, después cargadas en carros rusos o playeros, trasladadas a estivas en los campos o a los galpones de las estaciones del ferrocarril. La cosecha de maíz era distinta, ya que los deschaladores debían sacar de la planta las espigas en bolsas, almacenarlas en trojas para después, con una desgranadora manual, separar el grano de la espiga donde recién se embolsaba. Era un paisaje diario ver a los colonos en hileras esperando el momento de la descarga
a la vera de los galpones de las estaciones ferroviarias para enviarlas posteriormente en trenes cargueros a Buenos Aires. La cooperativa acopiaba grano de sus asociados en los galpones de las estaciones ferroviarias de Urdinarrain, Escriña, Britos, Parera, Gilbert, Almada e Irasusta, y los vendía por cuenta y orden de sus asociados a Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, entidad cooperativa de segundo grado. También en sus comienzos, la cooperativa vendió mercaderías, ferretería y fue pionera en la comercialización de huevos que producían las ponedoras de sus asociados, siendo clasificados y acondicionados para enviarlos en camión a Buenos Aires. Don Silvio Victorio, pionero en la articulación del desarrollo de la producción avícola por medio de la cooperativa que enorgullece a la zona. A diario, cantidades de sulkis, carros y chatas rusas estacionaban frente al actual local de la cooperativa. Muchas veces, al sonar de la bocina del tren, los caballos se asustaban y desenfrenados disparaban con sus carros. En algunas oportunidades lograban pararlos y en otras se volcaban por la velocidad que imprimían. Ya para el año 1955, comprados por medio de la cooperativa, llegan los primeros tractores con ruedas de goma de origen checoslovacos, marca Sector de 25 HP, y luego los Anomag R55. Eran una novedad. Los agricultores de entonces exhibían con orgullo estas nuevas maquinarias para el trabajo rural. También las primeras cosechadoras automotrices nacionales, marca Rotania, Daniel y Senor, hicieron su aparición. Paralelamente, y como organismo de capacitación y esparcimiento de la juventud agraria, se creó el Club Juvenil Agrario 9 de Julio, que promovió primero con su biblioteca la lectura de la juventud agraria campesina y luego con maestras que enviaba la Federación Agraria desde Rosario. Se alentó a las mujeres del campo a la enseñanza de pintura, manualidades, tejido y cocina, y como recreación bailes que se hacían primero donde empezó a funcionar la cooperativa y después en el lugar actual 1 o 2 veces por año. Era la diversión y encuentro de la juventud chacarera de entonces. La Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain Limitada, desde su fundación y en forma anual, realizaba asambleas de asociados donde se resumían las actividades. Se rendía cuenta de lo realizado, se informaban nuevos proyectos y se aprobaban los balances, que a su vez eran fiscalizados por los organismos competentes, todo de acuerdo a lo reglado por sus estatutos sociales. Don Silvio Victorio Tomasi fue afiliado y concejal en el municipio de Urdinarrain por el peronismo. Nunca mezcló la política partidaria en el gremialismo ni en la institución cooperativa, ni se sirvió de ellos. Pero ese hecho valió para que, ocurrido el proceso militar de 1955, por infundados revanchismos políticos y promovido por los hermanos Roncón y Torres, un minúsculo grupo concreta la intervención de la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Urdinarrain Limitada, que duró casi un año y que fue realizada por el escribano Orlando Aníbal Aldaya, con carácter de interventor. El 28 de diciembre de 1955, en plena intervención a la cooperativa, en una solicitada publicada en el diario El Argentino de Gualeguaychú y dirigida al interventor Aldaya, don Silvio Victorio le recordó que, en una visita que realizara el presidente de la Federación Agraria, don Esteban Piacenza, a Urdinarrain, él personalmente lo llevó al líder agrario para saludar a su padre, don Carlos Aldaya, intendente por el radicalismo a la municipalidad de Urdinarrain, y esa visita quedó estampada en una foto que publicó el diario La Tierra de Rosario, órgano oficial de la Federación Agraria Argentina. En esa solicitada, publicada en el diario El Argentino y dirigida al interventor Orlando Aldaya, don Silvio Victorio escribió algunas frases trascendentes que conservan mucha actualidad y que mostraron su espíritu, su ser, su dignidad, su moral y sus procederes. No debe en esta emergencia hablarse, sino se debe actuar firmemente cada uno en su puesto trabajando, produciendo y sembrando el amor y la concordia, que es lo único que construye. Si en vez de hablar tanto en nombre de la libertad, se hablara menos y se pensara más, creo que sería una fórmula práctica para llegar a los objetivos que hoy la patria reclama. Otra frase: si nos dividimos en familia,
que es el basamento donde debe sentarse toda sociedad civilizada, ¿cómo vamos a entendernos después en la segunda familia, que es la sociedad? Para seguir diciendo, también me permito el lujo de decir que el peculado y la coima nunca alcanzó a salpicarme, y si no que haya un solo argentino que me conozca y orgulloso podrá decir que nunca he recibido dádivas o preventas que herrumbran el alma y ensucian la conciencia. Puedo decir que he peleado siempre contra ello, condenado tanto al que da como al que recibe por ser denigrante. La firmeza de sus convicciones y su dignidad ciudadana quedaron estampadas en una frase publicada en la referencia a 3 meses de ocurrido y en pleno proceso militar de 1955, donde muchos se borraron, otros fueron perseguidos y hasta algunos fusilados. Él expresó: se extrañan porque yo haya militado en el partido peronista. Lo he hecho, señor interventor, y lo digo orgullosamente, que no estoy arrepentido, como tampoco estoy arrepentido de darme el lujo de decir que fue el único partido al que me afilié porque creí en Perón y en su doctrina, agregando: tengo el honor de decir que jamás he pedido ningún favor al partido peronista ni a nadie, porque yo entiendo que el hombre, para sentirse libre y ser libre, no ha de pedir favores, ya que en esta tierra ubérrima dotada por la mano de Dios nos sobra para bastarnos solos. Otra frase con mucha actualidad referida a la entidad madre del gremialismo chacarero. Nuestra organización, la Federación Agraria Argentina, y nuestros estatutos no se embanderan con ningún partido político y colabora con todos los gobiernos en la solución de los problemas del campo, teniendo siempre en cuenta los intereses generales del pueblo argentino. Agregando: conocí a ese gringo criollo que fue don Esteban Piacenza, a quien le debo lo poco que aprendí en la vida. Le debo también a la historia cuyas páginas leí a la luz de un candil en las largas noches de invierno, mientras otros preferían el truco o la tómbola. Le debo a la bandera azul y blanca de Belgrano, de la que calcó la Federación Agraria Argentina los colores de la suya, el bregar incansablemente para que en esta tierra bendita no haya un solo agricultor que no llegue a ser algún día propietario de la tierra que trabaja. A pesar que la intervención política del escribano Aldaya pretendió teñir la gestión de don Silvio Vittorio Tomasi, su honorabilidad, honradez y transparente accionar salieron indemnes de esa injusta, inoportuna y revanchista intervención política que no logró desplazarlo ni de su puesto de gerente ni de sus condiciones de socio, siendo ratificado unánimemente finalizada la intervención por la asamblea de socios realizada. Los portadores del orgullo intervencionista le hacían alarde de armamentos personales. Hasta en esto demostró su enorme personalidad. Siempre les contestó con valentía y humildad que identifica a quien es portador de la verdad. Estos innecesarios e injustos hechos marcaron en una manera determinante su vida, que siempre se había caracterizado por principios y procederes honorables, probos, altruistas y desinteresados por cristalizar ideales en realizaciones, por el trabajo sin días ni horas a favor de la causa de los chacareros y el gremialismo agrario cooperativo. Esta afrenta la consideró una innecesaria y cruel violación a su hija espiritual, su soñada, su querida y bien lograda cooperativa, violación que le originó una profunda depresión que no superó, falleciendo trágicamente el 23 de octubre de 1956 a los 47 años de edad. Por disposición del Ministerio de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, de fecha 8 de diciembre de 1971, se le honró con su nombre Silvio Vittorio Tomasi a la plaza pública de la estación Faustino Parera. A dicho acto asistió, en representación del gobierno provincial, el intendente de Gualeguaychú, el intendente de Urdinarrain, como también familiares, amigos y compañeros de ruta del gremialismo agrario y cooperativo. En el año 2008, al cumplirse el centenario de su nacimiento, se emplazó en dicha plaza un busto
en su memoria con la presencia de familiares, amigos y compañeros del gremialismo agrario y cooperativo, como también el intendente y concejales del municipio de Urdinarrain y delegado de la Comisión de Fomento Local. En ese emotivo acto, varios oradores expresaron su homenaje, entre ellos su amigo Nelson Charadía, que expresó: actuó siempre con humildad que caracterizó su persona, con claridad de ideas, conceptos y honestidad de procederes en su gestión o en sus encendidos discursos tanto en Buenos Aires como en Rosario o en donde tuviera que hacer oír su voz en pro de la causa agraria. También hizo alusión a su desprendimiento personal expresando que, después de su lamentable fallecimiento, su esposa e hijos debieron irse a vivir con Agustín y doña Rosa, padres de su esposa Adela, debido a que no tenían vivienda propia, prueba del desprendimiento de Victorio. Luego, José Antonio Toto Fracaroli, ex compañero de trabajo y ex gerente de la cooperativa, expresó: debo sentirme muy agradecido para con Dios por haberlo puesto en mi camino. Fue por varios años mi superior, pero nunca hizo alarde de esa situación, muestra cabal de la humildad que lo caracterizaba. Me prestigió con su amistad, fue mi maestro y consejero. Me pedía convocar siempre en los días de lluvia a los directivos, como no podían trabajar en sus explotaciones, vengan para celebrar reuniones, sea a caballo o en sulky o en carro. Recuerdo que me decía de ellos: no buscan el interés personal sino el bien de los demás, y esto me compromete a mí más con mi fundación gremial. Su férrea personalidad, a sabiendas que era portador de la verdad, lo llevó personalmente hasta el más humilde de los agricultores sin temor al riesgo del compromiso, manifestando que juntos somos más y debemos apelar a la unión y a la solidaridad. Lo iluminaba la luz de un ideal. Consecuentemente, los caminos que recorría le resultaban hermosos. Para finalizar sus palabras diciendo: en este lugar dejamos enclavado el busto de quien en vida se llamó Silvio Vittorio Tomasi, lugar reservado para aquellos hombres que hicieron historia. Tuvieron emotivas y cálidas expresiones de elogios a su personalidad y procederes. Su prima Elena Tomasi de Claret, compañera de infancia y de escuela, que con sus actuales 99 años hoy es la única viviente de esa gran familia original de los Tomasi de Colonia Italiana, y que hoy la alumna más longeva que concurrió a esa escuelita de paja y barro. También Luis María Charadía, compañero de rutas gremiales y expresidente de la cooperativa, refirió a don Silvio Vittorio como un libro abierto. Lo que decía para nosotros era sagrado. Estaba bien asesorado, tenía capacidad y experiencia junto a humildad, honradez, principios y valores morales que lo conformaron como una persona excepcional, y sin su presencia muchas de las realizaciones de nuestro medio no existirían. Por último, el dirigente de la Federación Agraria Argentina, Alfredo de Angelis, destacó la personalidad del homenajeado, relatando que si bien no lo conoció personalmente, sí tuvo referencias de sus valores humanos y personales por otro abanderado de los chacareros de la zona, presbítero Luis Janot Sueiro. Pero además yo tenía también el campo. Yo soy hijo de chacarero y tenía un mandato. Estando en Rosario del Tala pude conocer a uno de los grandes hombres de la época. Ese inolvidable líder agrario don Esteban Piacenza. En la cual don Esteban habló 3 horas, yo hubiera hablado 5. Nos dolían las manos de tanto aplaudir. Después fue tan amable que nos acompañó hasta la parroquia y me dijo como un mandato, como un testamento, porque poco tiempo iba a sobrevivir esto: usted, que es hijo de chacarero, no me abandone a la gente de campo. Lo escuchaba al nombre de don Silvio Vittorio, lo escuché muchas veces en boca de nuestro querido padre Luis Janot Sueiro. Él me lo nombraba seguido, como tantos otros federados, y él me hablaba de Piacenza, y él me decía todo lo que había hecho, y bueno, ahora en boca de ustedes me enriquecí más con lo que fue el compromiso de un hijo de inmigrante
o descendiente inmigrante, como muchos de nosotros, un productor agropecuario, padre de familia y un ciudadano comprometido con la patria. Esas cosas que muchos fuimos o somos habitantes nomás, y ahora la circunstancia nos lleva a ser ciudadanos como fue don Silvio. Ciudadano quiere decir un compromiso con la patria, un compromiso de exigirle a los gobernantes un bienestar para los pequeños y medianos productores, como lo hizo a través de la Federación Agraria y de la cooperativa, con todo lo que hizo en el trayecto de su vida. Solamente venimos a rendirle homenaje y a decirle que sin duda he leído bastante de él. El padre Llanó me contó muchas cosas de él y bueno, tengo mucho para aprender y para guiarme de las buenas obras que dejó él. Así que agradecerle a toda la familia por esto y sin duda me voy a llevar los mejores recuerdos de acá de Pareda. Cuando me invitaron a venir acá no dudé. Primero, como hijo, nieto de inmigrante. Segundo, porque es un amigo, fue un hombre comprometido con la causa federada y acá tenemos que estar. Tenemos que llevar las banderas que dejó él, hay que llevarlas en lo más alto del brazo, porque él la defendió a muerte, la bandera de los federados, la bandera de los pequeños y medianos productores. Bueno, la cooperativa se fundó en el año 1937, acá en Unerrain, como lo acabo de leer. Y mi papá era socio de la Federación Agraria, y ya recibía el Diario de la Tierra, y tenía mucho contacto con don Silvio Tomasi, y falleció mi padre cuando yo tenía 17 años, el 20 de enero de 1941. Y como era el mayor de los hijos, mi mamá me nombró como administrador y dejé de seguir el estudio porque yo iba al colegio bachiller de Gualeguaychú. Bueno, y de ahí en adelante yo seguí como socio de Federación Agraria en nombre de mi papá, y cuando se fundó la cooperativa yo ya estaba vinculado con todo este movimiento. Qué grande. Ajá. Y bueno, de ahí en adelante, el 12 de octubre de 1937 se fundó y éramos 31. De los 31 me quedo yo el único, como una bendición de Dios, para poder estar aquí en este momento. Pero era un hombre que se sacrificó y fue mártir de la cooperativa. Fue el verdadero mártir de la cooperativa, fue él. Y gestor en todo sentido de la cooperativa y de la misma Federación Agraria y de la Juventud Agraria también, del 9 de julio del club. Por eso pido que si la Juventud Agraria en este momento quiere renovar la comisión en memoria a él y para el mismo prepararse para la defensa del campo, porque lo necesitamos ante las autoridades, tanto nacionales, locales o provinciales. En aquel entonces ya se vislumbraba la federación, acá en Unerrain empezaba a entrar Federación Agraria Argentina. Ya se había fundado en el año 39 la filial, y bueno, todos los chacareros, yo también había un hombre que es el pionero de todo y que en paz descanse, que fue don Silvio Tomasi. Que nadie me lo puede retrucar. El hombre que hizo todo acá, oriundo de Pareras, pero vino acá y introdujo acá la Federación Agraria y luego representaba a Agricultores Federados vendiendo repuestos para las máquinas. Agricultores Federados era una cooperativa que existe hoy, es una potencia en Rosario. También hija de la Federación Agraria, Agricultores Federados Argentinos. Una vez que estuvo instalado acá, hoy en ese local que en la esquina se llama aquí en Unerrain, hay un negocio, unos concesionarios venden implementos y todo. Y luego este hombre pensó y hizo campaña para formar una cooperativa. Ya habíamos llegado a 1947. Ahí formó la cooperativa con un grupo de más o menos 25 o 30 chacareros, todos arrendatarios, me consta, todos arrendatarios. ¿Luis también? Yo todavía no figuraba como chacarero,
Pero mi padre se hizo recién en el año 50, se asoció. Debo sentirme muy agradecido para con Dios por haberlo puesto en mi camino. Fue por varios años mi superior, pero nunca hizo gala o alarde de esa situación, muestra cabal de la humildad que lo caracterizaba. Me prestigió con su amistad, fue mi maestro y consejero, tenía muy claros objetivos y dominaba muchos temas concretos del accionar económico nacional, que con los años se fueron confirmando. Era realmente un adelantado por su visión de futuro. Su personalidad, la defensa de sus convicciones, su manera de conducirse, hizo que muchos lo tildaran portador de ideas comunizantes. Esas cualidades que destacaban su personalidad, hizo que su vida no fuera fácil ni sencilla. Nunca le importó los riesgos y consecuencias a que se exponía. Se desvivía por no perder la vista del arte del accionar cooperativo. Su manera de ser, de pensar, de accionar en defensa de los demás, hizo que la institución cooperativa que él gestó ganara salito, adquiriendo rápidamente prestigio y gravitación. Quiero ser honesto y sincero en la apreciación. Lo distinguía y destacaba un enorme poder de convicción que comprometía a su entorno y alrededor, en especial a los integrantes del primer Consejo de Administración, a quienes siempre elogiaba y destacaba. Recuerdo que me repetía, ellos no buscan el interés personal, sino el bien de los demás, y esto me compromete aún más en mi función gerencial. Estos ejemplos, lamentablemente, no abundan en la actualidad. Con Tommasi como líder, daban señales concretas de solidaridad, caridad y sensibilidad, donde lo importante era hacer sentir vivos a los demás. La Federación Agraria Argentina Urdinarrain, que inspiró a Silvio, merece una más especial atención como el mejor homenaje de recordación. Silvio Vittorio Tommasi, aquel niño que 100 años atrás concurría a la escuelita de barro y paja de Colonia Italiana, que hoy memoramos para recibir, a su decir, pan de inteligencia y de espíritu, humilde chacarero idealista, autodidacta, convertido en líder del gremialismo agrario y cooperativo, dejó un legado de valores y procederes coherentes con su vida, proyectados en su familia, en la memoria de quienes lo conocieron, en sus realizaciones y obras trascendentes e instituciones intermedias que permanecen hoy vivas y crecientes para beneficio de Urdinarrain, gracias a su espíritu, a su visión, al esfuerzo de su digno accionar y al de sus continuadores.
Chao.